Estamos una vez más en nuestro programa De Vuelta con la Historia y nos complace en esta ocasión pues hacernos acompañar de Harold Alberto Tavera, integrante del canal Yubarta Televisión y quien estará con nosotros y continúa en esta serie dedicada a la Universidad del Pacífico con motivo de recordar, de celebrar 2 décadas de vida académica y justamente por esa razón tenemos a 2 invitados muy especiales con los que vamos a hablar acerca de cómo vivieron ese momento y lo que aporta para la universidad desde sus visiones personales. Por eso pues me complace saludar a Harold para este programa tan especial que es ya el segundo de esta serie. Harold. Así es, Gersaín, de nuevo pues un placer estar acá en De Vuelta con la Historia, de estar acá también en este escenario universitario de la biblioteca, precisamente de la Universidad del Pacífico, para hablar de lo que son los 20 años de vida académica de la institución, Gersaín, y como usted menciona, pues este es un segundo capítulo en el que tenemos a 2 personajes que los une el mundo de las ciencias naturales y exactas, la biología por un lado, la química por el otro, y también porque fueron profesores que vinieron a desarrollar su trabajo en el programa de agronomía. Recordamos entonces, estas entrevistas están dedicadas a recoger las memorias, las vivencias, los aportes y esos momentos que vivieron estas personas justo cuando la universidad está recordando o celebrando 2 décadas desde que abrió sus puertas. Estos profesores son César Asprilla y Robertulio González, y Harold, nuestro compañero, ha estado al frente de estas entrevistas. Así es, Gersaín, tuvimos la oportunidad de conversar con estos 2 profesores, César Asprilla, Robertulio González, y es bueno que recordarle a nuestra audiencia, Gersaín, que nos sigue a través de la señal abierta de Yubarta Televisión, también a través del canal de YouTube, que esta serie fue desarrollada en época de la pandemia que aún vivimos. Las entrevistas se desarrollaron de modo virtual y hemos decidido empezar acá hoy con el profesor César Asprilla. Él es docente de química y vino, como les mencionaba al principio, a fortalecer, a sentar las bases de lo que es el programa de agronomía, uno de los programas insignia de la Universidad del Pacífico, inicialmente llamado Agronomía del Trópico Húmedo, hoy solamente denominado Programa de Agronomía. Entonces le damos la bienvenida al profesor César Asprilla y precisamente él de inicio nos menciona, nos hace referencia a ese momento, al año 2000, cuando él llega en noviembre del año 2000 a la universidad y nos hace referencia a cómo era la institución en ese momento. Bueno, pues yo ingresé a la universidad en noviembre del año 2000 como docente del programa de agronomía, área de química. Docente básicamente, pero también trabajamos mucho el tema de etnociencias a través de un boletín que alcanzamos a publicar junto a estudiantes de agronomía y del programa de sociología. Y entonces nuestro primer invitado de este programa, que tiene 2 personajes, nos habla de la forma como se relacionó con esa comunidad universitaria que ya nacía, que era toda una promesa. Harold. Así es, el profesor César Asprilla nos hace referencia a cómo se enteró, qué se sabía o qué sabía él inicialmente de lo que era la Universidad del Pacífico en ese momento, noviembre del año 2000, y cómo se da su ingreso a la institución. Hombre, la Universidad del Pacífico era todo corazón. En ese instante, en el momento que nosotros llegamos, había un ambiente
muy fraterno, un ambiente de trabajo, de sacar adelante ese proyecto muy esperado por toda la región. Habían profesores de varias partes de Colombia con mucho interés, mucho ánimo, mucho sentimiento para impulsar ese proyecto, y era muy armónico, un ambiente muy armónico para trabajar. ¿Y usted cómo llegó por acá, profe? ¿Lo llamó el doctor Barona o quién lo convocó o fue una convocatoria? Bueno, pues nosotros nos conocimos con el doctor Barona a nivel del Congreso. Yo fui asesor durante varios años del senador Francisco Rojas Birri, y el doctor Barona pues llegó allá como pidiendo apoyo para el inicio de la universidad, porque habían dificultades a nivel del IPES en torno a que la universidad pues iniciara su parte académica, ¿no? Y pues él llegó allá pidiendo apoyo político, y el senador Francisco Rojas Birri me entregó el tema para gestionar ante el Ministerio de Educación, ante el mismo IFES, la solicitud pues de inicio de las actividades académicas de la universidad. Entonces, a través del tiempo, pues nos fuimos conociendo, nos fuimos relacionando, y llegó el momento en que él nos invitó a participar allá en el inicio de labores de la universidad. Recordamos que la Universidad del Pacífico fue concebida en el año 1988 y pasaron entonces 12 años entre todo el proceso legal, de fundamentación, de planeación para que tuviera lugar ese momento esperado. Y el profesor César Asprilla hizo parte de esa primera generación de profesores. Usted habló con él acerca de ese tema también, Harold. Así es, Gersaín. Antes es importante recordar, mencionar que la realización, la producción de estas piezas audiovisuales contaron con el apoyo de la Dependencia de Bienestar Universitario, la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad del Pacífico y obviamente nuestro canal Yubarta Televisión. Así es, Gersaín y estimada audiencia, como ya lo mencionábamos en el programa pasado, el 20 de noviembre del año 2000 abre puertas la Universidad del Pacífico. Las primeras clases se desarrollaron precisamente ese día. Y yo le pregunté en la conversación con nuestro profesor César Asprilla, Gersaín, ¿qué recordaba él de ese inicio de las clases en noviembre del año 2000? Sí, cuando inició todo, me acuerdo muy bien, exactamente hubo una misa en el Club de Puertos de iniciación de labores, se formalizó pues eso, y pues fue muy agradable, muy sentido ese día, con las palabras del rector y algunos docentes, porque fue una lucha de muchos años que la región pacífica tuviera la oportunidad de una universidad con sentido de pertinencia para la región. Y pues fue algo histórico, y estuvimos presentes los docentes iniciales que estuvimos convocados por toda la universidad. Básicamente eso fue, ¿no? El inicio con la misa, se hizo una programación, una copa de vino, que me acuerde, fue eso básicamente. Para quienes conocen la Universidad del Pacífico, es impensable hablar de los orígenes de la institución sin recordar pues, el papel decisivo del doctor Omar Barona Murillo, no solamente su primer rector, sino la persona que lideró en el Congreso de la República pues, el surgimiento, la creación de la universidad misma. Esta pregunta también la pudo abordar usted con nuestro invitado en esta ocasión, Harold. Así es, Gersaín, el profesor César Asprilla, como usted lo ha mencionado, hizo parte de ese primer grupo de docentes de la institución que tanto recuerdan las primeras generaciones de estudiantes, profesores con una muy buena trayectoria académica, con una muy buena formación, y efectivamente el profesor César tuvo la oportunidad de compartir muchos momentos, espacios de conocer el pensamiento del doctor Omar Barona Murillo, y precisamente nos hace referencia a este tema. Hombre, el doctor Barona es una persona muy capaz,
muy elocuente, muy soñador. En esos términos yo lo recuerdo, ¿no? Una persona que luchó mucho por la universidad y pues logró la iniciación y la como que arrancar ese proyecto, por el cual también hubo un gran equipo de trabajo antes de él, que lo integraron mucha gente. Entiendo que la historia nombra a Monseñor Gerardo Valencia Cano como el primero que planteó el tema de la universidad, con la pertinencia. Monseñor en un libro habló de los programas, habló de los profesores, habló del proyecto de universidad. Junto a él, pues está el profesor Olave, el maestro, el papá de Yuri Buenaventura, hombre, ¿cómo es el nombre del papá de Yuri Buenaventura? 3000 Rentería, digo. Había todo un equipo trabajando el tema de la Universidad del Pacífico. Manuel Bedoya. Manuel Bedoya, el maestro Manuel Bedoya. Todos ellos tenían todo un proceso de trabajo en torno al proyecto de la universidad. Y pues cuando el doctor Barona estuvo en el Parlamento, ellos compartieron con él ese proyecto y el doctor Barona, pues por su sagacidad, logró hacerlo realidad como proyecto de ley y se aprobó, ¿no? Fue un éxito total eso, y pues en esos términos yo lo recuerdo porque sí, una persona muy sagaz, muy inteligente, soñador. El doctor Barona siempre planteaba la excelencia académica. Él era muy exigente en eso, lo mencionaba mucho, sí, porque él contrató profesores de alto perfil académico. Lo mismo que el proyecto académico, pues, se lo encomendó al Instituto CER de Investigación, que hizo todo el proceso de montaje de los programas, unos grandes académicos, pues, de Bogotá, de la Universidad de los Andes. Que pronto eso no fue, o sea, no se untó de la realidad del Pacífico, pues es otra discusión. Pero él siempre pregó o trató de dar lo mejor para la universidad. Nuestro invitado en esta ocasión hace parte de ese grupo de personas, de profesores, de académicos que acompañaron el surgimiento de la universidad y dentro de ella esos primeros pasos que dieron lugar al programa de agronomía. Harold, usted habló también de esos asuntos con nuestro invitado. Así es, Gersaín, porque el programa de agronomía, al igual que los otros planes de estudio que nacieron con la universidad y los otros que han ido apareciendo, tienen la particularidad, es importante mencionarlo, que son muy pertinentes con la región, es decir, que apuntan al desarrollo de la región. Como lo mencionaba anteriormente, inicialmente el programa de agronomía se denominó, el código ICFES fue dado de esa manera, agronomía del trópico húmedo. Con el tiempo, con los años, el apellido, entre comillas, del trópico húmedo fue retirado y hoy en día se denomina programa de agronomía. Este programa tuvo sus inicios en el año 2000 con la apertura de vida académica de la Universidad del Pacífico y el profesor César Asprilla nos hace referencia a precisamente esos primeros momentos, a ese inicio del programa de agronomía. Desde el inicio me acuerdo muy bien de los estudiantes, que eran, la mayoría de estudiantes eran no de Buenaventura, sino de la zona rural, de Guapi, Tindití, etcétera. Y pues la dificultad más grande que hubo fue que los estudiantes pues tenían deficiencias en torno a algunas materias de ciencias naturales, fundamentalmente. Me acuerdo mucho, con mucho lío con la profesora de biología, una profesora que muy buena, pero la metodología que usaba ella era un poco
de avanzada, y allí los estudiantes pues chocaron con eso porque se traen algunas deficiencias en torno a culminación de algunos procesos. Entonces fue muy complejo ese inicio. Y hubo un momento en que por la dificultad de que no había una nivelación, los estudiantes intentaron desistir. Entonces el doctor Barona nos invitó a varios docentes de la región para que tratáramos de evitar esa deserción, porque ellos hablaban de irse todos por la dificultad, ¿no? De no entender mucho la metodología de algunos profesores. Eso nos llevó a plantearnos como 1 o 2 semanas de hablar con los jóvenes, de compartir con ellos, de intentar entender qué pasaba, ¿no? Y que abandonar tan pronto los sueños no era como el camino. En ese sentido, junto al profesor Héctor Barco, el profesor, el profesor Santiago y José Félix, pues hicimos como un plan, la doctora Carmela, hicimos como un plan de trabajo de emergencia para lograr esa, esa adaptación de los estudiantes al programa y de la universidad a los estudiantes. Entonces hicimos convivencias, se trabajó el tema del restaurante, ¿no? Porque los estudiantes no lograban, o sea, no tenían la posibilidad de almorzar porque eran clases en la mañana y en la tarde, entonces era muy difícil para ellos. Y a partir de eso mejoró mucho el rendimiento de ellos y la universidad pues tomó como otro camino, ¿no? Recordamos a nuestros televidentes de Vuelta con la Historia, este programa es dedicado a la Universidad del Pacífico y sus 20 años de vida académica, por eso a nuestros invitados que fueron claves en el inicio de la institución, les preguntamos de qué manera la universidad les ha marcado. Harold ha tenido la oportunidad de hablar con el profesor César Asprilla acerca del tema. Sí, Gersaín, es una pregunta recurrente porque obviamente en la interrelación entre personas e instituciones y empresas uno le deja a la institución y la institución también le deja a la persona. En este sentido, precisamente nos comentó el profesor César Asprilla que no tuvo un paso muy extenso, pero sí un paso muy sustantivo por la Universidad del Pacífico sobre lo que le dejó la institución. Hombre, la Universidad del Pacífico, en el instante en que estuvimos allá, en los tiempos que estuvimos allá, nos dejó mucha sabiduría, mucho compartimiento con estudiantes indígenas, con estudiantes afro de la zona rural, personas de bien, gente con mucha ilusión, con muchos propósitos. Y en Buenaventura, pues el tema de la universidad inicialmente estaba muy aislada de la comunidad. Y ya cuando nosotros fuimos avanzando, integrando en algunas asambleas a los padres de familia, fue cogiendo mucha fuerza la universidad, se fue conociendo mucho en la región, al punto que ya el pueblo, la población la asumió, ¿no? Y pedía mucho la presencia en la región como está contemplado en la ley, porque la universidad no es solo Buenaventura, la universidad está proyectada para estar en Guapi, Tumaco, Vallasolana, es decir, todo el Pacífico. Y es algo que a pesar de que está en el papel, no se ha logrado cristalizar. Y eso es una de las metas que nosotros como docentes, como comunidad del Pacífico, debemos propiciar, ¿no? De que la universidad tenga el alcance con que fue planteado. Y no solo allá, porque la universidad es étnica. El artículo 62 de la ley 70 habla de la Universidad del Pacífico
Entonces, tiene un carácter étnico y esta ley cubre a todos los afros del país. Entonces, la proyección de la universidad es llegar a todos los territorios con población étnica del país, indígenas, afros, rom, raizales, palenqueros, etcétera. Hay mucho por hacer de la universidad, mucha proyección. Toca que las nuevas generaciones que entren o lleguen a administrar la universidad tengan en cuenta esto, ¿no? El gran potencial que tiene y el gran ámbito a cubrir en Colombia, ¿no? O sea que es un reto para las nuevas generaciones. Ya pues nosotros cumplimos un ciclo, cumplimos un papel y la invitación es a que las nuevas generaciones realmente se interesen se unan a este proyecto y lo proyecten como es. Y nuestro invitado, el profesor César Asprilla, como muchos de los profesores y de los trabajadores e incluso pues de los asesores que acompañaron el origen de la universidad, han mantenido atentas y atentos al desarrollo mismo de la universidad y tienen su propia aspiración, su propia visión de largo plazo con la institución. Harold. Efectivamente, tras 20 años, estimada audiencia, de vida académica de la Universidad del Pacífico, son muchos los retos que tiene la institución. Son diversos los logros que han sido mencionados y van a ser mencionados en esta serie precisamente por nuestros invitados, pero también son muchos los desafíos que tiene la institución y esta es una pregunta recurrente que vamos a estar desarrollando acá en este seriado con nuestros invitados. El profesor César Asprilla nos cuenta desde su perspectiva qué retos tiene esta institución, la Universidad del Pacífico. Sí, pues la universidad uno siempre está pendiente de los avances y creemos que ha sido un espacio que le ha brindado la oportunidad a mucho joven, a muchas jovencitas también para lograr sueños de titularse como profesionales. De todos modos, han habido muchas dificultades en torno a lo administrativo, pero de por sí, es un espacio que la región necesita mucho, mucho. Tener un alma mater como la Universidad del Pacífico es algo que es histórico y de verdad nosotros desde la distancia nos complace que se haya sostenido con todas las dificultades y el reto es a mejorar día a día. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con un programa de una fundación que se llama Centro de Investigaciones Etnobiológicas Chinango, el tema de saberes ancestrales. Y pensamos que la universidad este tema puede acogerlo y lograr con el mismo, por la pertinencia que tiene para la región, posicionar muchas, muchas materias, como es el tema de la medicina ancestral, como es el tema de la partería, como es el tema de, de la etnomedicina, etcétera, etcétera. Y nuestros invitados a la distancia han estado, como ya decíamos, atentos a la suerte y al desarrollo de la Universidad del Pacífico. Por eso también les preguntamos qué es lo que consideran como lo más representativo, lo más fuerte de la institución. Harold. Entonces escuchemos al profesor César Asprilla hablando de lo más valioso que según él tiene esta institución, la Universidad del Pacífico. La universidad es su gente, ¿no? Su ley, su programa, la pertinencia, o sea, yo conozco la ley de la universidad, en la ley de la universidad hay unos programas, hay unas carreras que nunca se han implementado y creemos más que es el miedo, ¿no? A proponer algo nuevo. Yo invitaría a que ese programa, esa ley, eso que está escrito, de acuerdo a lo actual,
se implemente mejorando, ¿no? O sea que tiene mucho potencial, lo repito. Entonces, yo invitaría a que se asuma ese rol, eso que planteó Monseñor Gerardo Valencia Cano, que la universidad parte desde el puente del Piñal, planteaba él, porque ahí inicia toda la biodiversidad de Colombia. Y pues lo mismo que el doctor Barona, ¿no? El doctor Barona siempre pensó en lo mejor, en lo máximo para darle a la universidad. Eso pienso que es lo mejor. O sea, están dadas las cosas, está la ley, está ya una sede. Entonces, lo importante ahí ya es de gestión, de imaginación, de creación, de sagacidad, de inteligencia, para que las nuevas generaciones entren a hacer realidad tantos sueños que tuvimos nosotros y que tiene mucha gente del Pacífico para hacer un proyecto de vida realmente con el desarrollo junto a la universidad, ¿no? Que es la herramienta principal de la región para entrar en el desarrollo. Repito, desde la identidad nuestra. El tema de las etnomatemáticas, por decir algo, nosotros somos miembros de la Red Latinoamericana de Etnomatemáticas que dirige el profesor Julio Batán en Brasil. Y la etnomatemática hoy día está dando como salidas a resolver problemas de conocimiento en el mundo. El director de la red tiene agenda académica por un año en grandes centros de pensamiento a nivel mundial. Oxford, Harvard, se la pasa dando conferencias desde la etnomatemática solucionando problemas científicos. Entonces, la universidad, pensamos nosotros, en ese campo puede jugar un rol muy importante, no buscando parecerse a las otras universidades, no crear como su discurso desde lo étnico, desde las etnociencias y allí posicionarse ante el mundo. Y como les decía anteriormente, el tema de la formulación de la política pública de saberes ancestrales va a ser definitivo. Entonces eso puede ser una oportunidad muy grande para la universidad. Y es la invitación a las nuevas generaciones a que estos temas son soluciones para el mundo, para producir conocimiento. Bueno, profesor César Asprilla, ha sido un placer tenerlo en este espacio. Le agradecemos su tiempo. Esto será transmitido por el canal Yubarta Televisión, que usted sabe también que es el canal local universitario, que es de la Universidad del Pacífico, y por las redes sociales de nuestra institución. Un placer, profe, y bueno, seguimos en contacto para este tipo de espacios. Bueno, gracias por la invitación y un saludo a todas y todos, y que sigamos para adelante porque el proyecto de la universidad tiene mucho que dar todavía y mucho ánimo para ustedes que están por allá. Y así entonces estamos cerrando esta entrevista con el profesor César Asprilla y anunciamos a continuación la presencia del profesor Robertulio González. Harold, entonces para que usted nos haga la reflexión de cierre de esta primera parte del programa al concluir la entrevista con el profesor César Asprilla. Bueno, importante mencionar precisamente que el profesor César Asprilla es considerado uno de los pioneros y una de las personas que más aportó académicamente al forjamiento de las bases de este plan de estudios que sigue estando vigente en nuestra institución. Siguen saliendo egresados de agronomía y precisamente él hacía mención a cómo se gestó toda esa consolidación, cómo era precisamente ese programa en los primeros años, y considero que ese es como el aporte especial que hace a este seriado el profesor César Asprilla. Entonces ustedes nos acompañan en la segunda parte de este programa De Vuelta con la Historia con el profesor Robertulio González. Ya regresamos. Y tanto el profesor César Asprilla, con quien acabamos de hablar, como nuestro siguiente invitado, el profesor Robertulio González,
se distinguen en esa generación de profesores pioneros de la Universidad del Pacífico por esa relación tan cercana con la comunidad y por esa sensibilidad que mostraron en el componente social y que definitivamente sembraron en esta región y dieron lugar a que de esa época fueran egresados muchos estudiantes que hoy incluso están por fuera y que son motivo de orgullo para la universidad y para la región. Así que nuestro siguiente invitado es el profesor Robertulio González, el biólogo reconocido como uno de los académicos con mayor experiencia y conocimiento en el mundo de la etnobotánica en Colombia. Harold. Así es, Gersaín, un personaje muy importante, muy significativo, con muchas cosas por decir. Fue, además de docente directivo de la universidad, de la institución, fue director de investigaciones, uno de los primeros directores de investigaciones que tuvo la institución, y como usted lo acaba de mencionar, Gersaín, también con una alta sensibilidad social, muy conocedor del entorno. Y bueno, entremos en materia con nuestro invitado, con el profesor Robertulio González. Él inicialmente nos habla y nos hace referencia a las circunstancias por las cuales llegó acá a la institución, llegó a Buenaventura y a la Universidad del Pacífico. Buenas, Harold. Yo, según recuerdo, debí haber entrado hacia el 2002, creo yo. Entré como docente de asignaturas asociadas con la biología dentro del programa de agronomía del trópico húmedo y del programa de tecnología en agronomía de la universidad. Y ese fue un encuentro interesante porque por primera vez reconocí que de cierta manera los estudiantes que estaban llegando a la universidad tenían una cierta indefensión académica por, pues digamos, todo el historial de las falencias a niveles de la educación, del bachillerato, digamos, en el contexto del Pacífico. Y eso significó que para dictar esas asignaturas tuve que hacer unos readecuamientos o unas estrategias nuevas, buscar estrategias nuevas para lograr que se pusieran al día en muchos aspectos que no habían ni siquiera alcanzado a ver en su bachiller, ¿no? Eso como inicio, pues uno siempre, los que hemos dado clases en la universidad, uno siempre llega con un supuesto que los estudiantes vienen con un bagaje y sobre ese supuesto uno empieza a desarrollar sus cursos, diseña los cursos y cuando hay esos vacíos, pues eso significa que hay que empezar con unas estrategias y acotar muchísimo más los contenidos para que produzcan un efecto acumulativo, que es lo que se espera en el estudiante egresado al final de toda su carrera, ¿no? Para mí fue singular, pues, en varios aspectos. Todavía estábamos establecidos en Intenalco. Había que hacer unas rotaciones de salones, estar movilizándose, toda la parte de los laboratorios donde se hacían las prácticas tenían ciertas dificultades, pero finalmente poco a poco pues como que se fueron subsanando y los muchachos, que eran lo más importante, pues fueron desarrollando actitudes. No solamente son los conocimientos, sino también un currículo oculto que hay, que es el de hacer entender, primero, que se está pasando de un lenguaje hablado a un lenguaje académico que a veces es, a mi modo de ver, hasta cierto punto, para muchos de ellos era como aprender un idioma nuevo, ¿no? Así parezca contundente lo que estoy diciendo, pero lo logramos finalmente, que era lo importante. Precisamente desde lo institucional, desde lo académico,
también en lo que tiene que ver con la investigación, con la proyección social. Y qué bueno escuchar la opinión, Gersaín y estimada audiencia, del profesor Robertulio González Mina, porque como les hemos mencionado, él no solo fue profesor de la institución, particularmente en lo que tiene que ver con agronomía, sino que además fue directivo. Entonces tiene, digamos, una visión muy amplia de lo que es la institución. Hablemos entonces con el profesor Robertulio de logros de aquella época, pero también logros del presente. Bueno, yo creo que parte de los logros es haber podido defender ante las salas CONACES los programas, ¿no? Eso es un logro. No es fácil, no es fácil a veces tampoco dentro del contexto del Pacífico, donde mm, eh, las universidades o las instituciones terminan volviéndose a veces un poco como fortines políticos. Eh, Lograr hacer que lo técnico se vea más que lo político no es tan fácil, pero creo que en algún momento se iba avanzando hacia lograr que los muchachos pensaran que ellos son técnicos y no que están estudiando para ganarse un puesto y afiliarse a un partido político para ser el empleado de un político de turno, ¿no? Eso era parte de las preocupaciones que creo que en general teníamos la mayor parte de los profesores de la universidad. No sé cómo habrá evolucionado eso en estos momentos, pero sé que muchos de los estudiantes, a veces cuando me los encuentro en algunos de los recorridos por el Pacífico, estudiantes que ya ejercen como agrónomos, uno ve que se hizo un buen trabajo, digamos, que quedaron con una marca y con unos deseos de aprender otras cosas y de hacer cosas por sus comunidades, más que volverse políticos. En una perspectiva más personal, más en lo que tiene que ver con el ser humano, Robertulio González Mina, como docente, como directivo, como ser humano, escuchemos su reflexión pues muy particular sobre lo que le dejó la institución, la Universidad del Pacífico. Bueno, a mí pues no es no es muy correcto uno hablar de uno mismo, pero sí, digamos, tomé decisiones, unas de las decisiones que hice por esa época y que se inició como el primer documento consolidado hacia el 2004, por eso sí ahora recuerdo que entré como en el 2001 o el 2002 a la universidad, fue hacer un texto que le sirviera a los estudiantes para que reconocieran los recursos genéticos frutales que tenían en el Pacífico, y esa es una guía de campo de frutales silvestres del Pacífico que quedó, digamos, como un texto no publicado, pero sí impreso y de consulta para que los muchachos sepan realmente cuánto hay y por qué pueden ser valiosos esos frutos que existen en el Pacífico. Eso afiliado a la famosa diversidad genética que hay en el Pacífico colombiano. A partir de ese mismo estar en Buenaventura, de ese mismo caminar, incluso los bosques alrededor de la universidad, me interesé por trabajar en vainillas. Las vainillas, vi que había una amplísima diversidad de vainillas en el Pacífico, y esa amplísima diversidad concluyó con el descubrimiento de una de las vainillas más olorosas, más fragantes que hay en el mundo, que es Vanilla Rivasi, que se describió y se le dedicó a Álvaro Rivas, un agricultor cerca de ahí de la universidad, que resulta en estos momentos ser un recurso genético importante, porque no hay una vainilla en el mundo que huela más a vainilla que ella, y tiene unas peculiaridades particulares en la forma de crecer bien interesante. Fue tal el interés en estos términos de estudiar vainillas que ese fue realmente mi tema de estudios doctorales. Yo me metí a
estudiar la parte química de esas vainillas, la parte morfológica y cómo crecían, qué cosas tenían de particular esas especies. Para concluir, sencillamente, para que ustedes tengan una idea de cuán importantes son esas vainillas, desde Florida hasta Panamá hay unas 13 especies y solamente del Chocó a Buenaventura habíamos colectado unas 8 especies, o sea, en un área relativamente pequeña había más vainillas que en toda, desde el sur de América del Norte hasta Panamá, para que entiendan la diversidad. Y ya en estos momentos, pues me he movido en los últimos años, en los últimos 5 años, siendo asesor en cultivos de vainilla, ya formales por comunidades en el Chocó. Y creo que sigue siendo uno de los recursos genéticos importantes. Y eso no hubiera ocurrido si yo no hubiera estado viendo crecer las plantas de vainilla ahí en los alrededores de la universidad. Nosotros insistimos en que los profesores que están haciendo parte de esta serie de entrevistas, si bien ya no están en la universidad, han estado muy atentos de la suerte y del desarrollo de la Universidad del Pacífico. Por eso les preguntamos cómo la visionan a largo plazo. En general, nuestros invitados, lo que nosotros logramos detectar, identificar, docentes, extrabajadores, en este sentido es que viven pendientes de la institución, o sea que la universidad definitivamente los marcó. Y entonces, por ello esta pregunta, esta inquietud alrededor de cómo se visiona la universidad, cómo esperan verla, digamos, en 10, 20, 50 años. Yo creo que el potencial no solamente de la Universidad del Pacífico, sino de la universidad pública, radica en romper buena parte de los males que le están empezando a quejar a nuestras universidades, y es ese extraño vínculo donde ponen a los profesores a buscar recursos y empezar a comportarse más que como académicos, más que como técnicos, a comportarse como políticos. Pienso que yo que pasé por Venezuela y que vi eso y que me alarmó muchísimo en Venezuela, creo que ese es una de las génesis de los problemas sociales que se pueden agrandar más en un país, porque si se reblandece y se desacraliza, digamos, la universidad a través de los procesos políticos meramente acomodaticios, empieza a haber también un desbalance y una destrucción también social grave, que tiene unas implicaciones más grandes que las propias implicaciones de crear malos profesionales. Es un proceso bastante complicado y con unas patas, unos apéndices bastante graves y más graves aún en el contexto del Pacífico. Pero hay dificultades, digamos, que siguen estando, pero que tarde que temprano, si no siguen avanzando los procesos destructivos que están ocurriendo, asociados sobre todo con la minería y la extensión de los cultivos de coca y la extracción de maderas, podrían producirse innovaciones tanto en lo productivo como en lo económico, social, regional. En el marco de la entrevista que hacemos al profesor Robertulio González sobre los orígenes de la universidad, decíamos nosotros que no podemos hablar de la Universidad del Pacífico y de esos orígenes sin pensar en el rector fundador, el doctor Omar Barona Murillo. Así es, Gersaín y estimada audiencia,
El análisis del profesor Robertulio González va más en perspectiva, ya lo van a escuchar ustedes, de lo que era la visión que tenía el doctor Omar Barona Murillo sobre la Universidad del Pacífico. Un tema muy particular porque, como todos sabemos, precisamente si hay algo que tenía claro el doctor Omar Barona Murillo como líder, como gestor, como rector fundador de la institución, era no solamente qué era la institución, sino para dónde debería ir. Escuchemos al profesor. Encontrarme con Omar Barona fue muy interesante. Él tenía la misma formación biológica, él era biólogo marino. Habíamos pasado también por la misma universidad en Venezuela, por la Universidad de Oriente, él en oceanografía y yo pues en botánica, que eran como unas coincidencias de hasta cierto punto. Me parecía que Barona había logrado hacer suficiente fuerza y suficiente perspectiva de mirar hacia el futuro para haber logrado hacer esa universidad, que a muy poquito se le hubiera ocurrido realmente y considerar. Eso por sí solo creo que es uno de los resultados más interesantes de esa conceptualización que hizo Barona. Él era muy, a pesar de tener cierta formación política, era muy reticente, por ejemplo, que entraran los políticos a la universidad. Y eso hasta cierto punto siento yo que blindó ciertos aspectos de la universidad durante un tiempo. Pero con su muerte, pues empezaron a evolucionar todas aquellas cataratas que habían estado retenidas por el dique de contención, y la cosa, pues supongo que ha ido avanzando de una manera insospechada. No sé, no conozco en estos momentos cómo está la situación en la universidad, ¿no? Y hay dos personas que hicieron parte de esos inicios de la universidad, que aportaron mucho, que ya partieron, ya no están con nosotros, pero que dejaron también algunos recuerdos en nuestro entrevistado. Se trata de la doctora Nersa Luisa Caballero Veloso, una académica cubana que hizo historia acá en la institución, fue directiva, también docente, y de Judith Esperanza Angulo, una persona que estuvo al frente, que fue funcionaria de bienestar universitario, trabajadora social, y que también es muy recordada por esas primeras generaciones aquí en la Universidad del Pacífico, infortunadamente ya fallecidas ambas. Y entonces muy particularmente quisimos indagarle al profesor Robertulio González porque compartió con ellas un periodo de tiempo muy importante acá en la institución. Mira, Nersa, cada vez que yo pienso en Nersa, pienso en un ser universal. Nersa, en su formación periodística, tenía también mucho interés mucho interés y mucha experiencia en el trabajo de las culturas negras, y sobre todo en lo que tenía que ver con la africanidad como diversidad, la parte simbólica africana. Entonces, hablar con Nersa era hablar de cómo sentían los bereberes, cómo se comportaban los negros africanos que habían sido islamizados, cómo se comportaban los pueblos bantú que todavía conservaban el antiguo vudú. Eso era, hablar con Nersa era sencillamente un momento increíble de conversación, muy buena conversadora, muy afectuosa, una mujer muy madre grande, y así yo creo que la percibían los estudiantes. Ella era un centro gravitacional interesante, y yo sé que muchas de las ideas de desarrollos de trabajos y investigaciones que hicieron los muchachos surgieron de haber conversado con Nersa y haber sido alumnos de ella. Además de eso, era una mujer muy elegante, muy
sibarita en el buen sentido de la palabra, de buen comer, de buen vestir, de buen reír. Y eso la rodeaba de un aura especial, eh, eh, muy conocedora de la santería, eh, muy centrada en el bien, en el buen escribir. Entonces le preocupaba muchísimo que se escribiera bien, que se hablara bien el idioma. Eh, y eso creo que muchos de los muchachos de sociología son muy fuertes en lo discursivo, entre tantas otras cosas. Y yo creo que ese es el aporte de NERSA. Eh, con ella tuvimos complicidades, unas complicidades que seguramente le son muy difíciles de entender a mucha gente, pero podíamos comunicarnos sin hablar mucho y sé que teníamos unos pactos secretos de solidaridad sin tener que hacer muchos discursos ni decirle a mucha gente que, básicamente nos queríamos. Eso es importante. Ese hablar con ella era uno de las cosas más deliciosas que puede haber. Es muy interesante. Además, muy enterada también de la perspectiva que tenían de nuestro propio país en el exterior a través de todos esos nexos que tenía con todos sus amigos periodistas de diferentes continentes, periodistas activos, de muchos periodistas que estaban trabajando en Naciones Unidas, esos vínculos internacionales, esa visión más allá del entorno del país y de los tertuliaderos internos o los sitios de confabulaciones internas. Ella podía ver con cierta universalidad lo que estaba pasando en el país y lo que estaba pasando en el Pacífico. Sí, Judith, yo sé que ella era el ariete en la consecución de los alumnos de la universidad, el hacerles sentir que era posible entrar a la universidad a los estudiantes, que a veces sus padres ni siquiera tenían maneras de llevarlos a vivir a Buenaventura, si venían de zonas lejanas de Buenaventura, o aún eh, permitirse pensar que sus hijos podían ser otra cosa diferente a sus padres, ¿no? Yo creo que buena parte de esa eh, entrada de muchos de los estudiantes se hizo gracias a la gestión de, de ella, porque sin ella seguramente la universidad no hubiera podido crecer. Entonces Judith tuvo esa visión, esa perspectiva de moverse. Sí, sobre todo que creo que hay sigue habiendo un enorme potencial en el Pacífico. Y que universidades como la Universidad del Pacífico tienen eh, unos encargos unos encargos sociales que hay que resolver. Y cada día se está haciendo más apremiante la necesidad de resolverlos bien, ¿no? O si no, realmente vamos a ser suprimidos las comunidades negras, no solamente del Pacífico, sino de todas las áreas negras de Colombia. No suprimidos seguramente no solo con agresiones, sino suprimidos desde el punto de vista de sostenibilidad futura y de el solo hecho que los jóvenes tengan que moverse de un área y abandonar esa área significa que no hay sostenibilidad en términos reales, en términos de los sueños, en términos del desempeño y el crecimiento humano. Es parte de la problemática que hay que resolver. Y las universidades son para eso, en principio.
Y entonces así estamos llegando al final de este programa De Vuelta con la Historia. A nuestros televidentes les agradecemos mucho, a nuestros invitados que nos han acompañado y que han compartido esas memorias acerca de sus vivencias y sus recuerdos con la Universidad del Pacífico, y de manera muy particular a usted, Harold, que ha estado al frente de esas entrevistas y que está con nosotros haciendo este programa especial de Vuelta con la Historia, centrado en la Universidad del Pacífico y por supuesto en su rector fundador, el doctor Omar Barona Murillo. A usted, Gersaín, y a toda nuestra audiencia, agradecerles el estar muy pendientes de este seriado que tiene que ver con los 20 años de vida académica de la institución. Hoy hemos tenido, lo reiteramos, dos personas muy relacionadas con el mundo de las ciencias naturales, exactas, con la química, con la biología, importantes para sentar las bases de algunos programas académicos de la institución, como el programa de agronomía, pero en próximos capítulos tendremos otros docentes, otros extrabajadores e incluso personas que aún están vinculadas en la institución y que están haciendo memoria de 2 décadas de la institución de educación superior más importante del Pacífico colombiano. Así que muchas gracias, Gersaín, y esperamos pues más capítulos. Los invitamos para que estén pendientes a través de la señal abierta de nuestro canal y también de las redes sociales de nuestro medio de comunicación. A nuestros televidentes, muchas gracias por acompañarnos y les estamos invitando a continuar con la programación de Yubarta Televisión.